versículo 1 al 2. Primera de Samuel 22, versículo del 1 al 2. Cuando lo hayan encontrado, me pueden indicar, señalar con un amén. Amén, lo tenemos allí, todos por allí, amén. Por aquí también creo que lo tenemos en pantalla, pero qué bueno que también podamos no perder la costumbre de traer la Biblia física, amén, que podamos leerla también. Leemos todos juntos, Primera de Samuel 22, 1 al 2. Leemos todos juntos a una sola voz. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulám. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron aquí a él y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Amén. Podemos estar cómodos dando otra vez gloria a nuestro Dios. Bueno, gracias al Señor. También hoy tuve la oportunidad de estar con los pequeños, con la iglesia pequeña, con los pequeños que conforman la iglesia, un ratico, unos minuticos. La verdad es una bendición. Hace rato queríamos también tener un espacio y ojalá pues el pastor nos pueda dar clase. Yo creo que es una bendición. Hace tiempito que no me toca dar clase como tal. Yo recuerdo que uno de los primeros servicios, que es un voto de confianza que el Señor le permite a uno, es ser maestro. Y fui maestro de los pequeños. Y yo recuerdo que la pasamos muy bien en la clase. Claro, aprendemos mucho. Yo creo que no hay nadie como los maestros que se aprende mucho, ¿sabes? Porque junto con el pastor, el maestro tiene que preparar casi todos los domingos, incluso hay veces más. Y tiene que ponerse en oración y tiene que ponerse a disposición. O sea que el maestro debe ser alguien que sabe de la palabra, maneja bien la palabra, que sobre todo es temeroso del Evangelio del Señor, que es temeroso de la palabra de Dios, que también es bautizado en el nombre de Jesucristo, que es lleno del Espíritu Santo, porque necesitamos que nuestros niños sean bien enseñados, y que es un llamado especial, un llamado a ser maestro. Estábamos hablando con mi esposa, y el ser maestro necesita un llamado. Estos días daremos una enseñanza en cuanto a eso, porque necesitamos abrir el espacio para que quienes sientan el deseo de ser maestros tomen la decisión. Hay algo muy bonito que estos días vimos en todas las enseñanzas que hemos tenido por la gracia del Señor acerca de la escuela dominical, y es que ser maestro es un precio que hay que pagar, porque ser maestro no solamente es en el aula y en el salón, ahí es muy bonito, pero los niños aprenden más en lo cotidiano. Yo recuerdo que a mis maestros yo les aprendía más cuando los veía en la iglesia, cuando los veía levantarse y cantar, y entonces yo decía, yo quiero ser como mi maestro. Cuando los veía participar de la alabanza, y yo decía, yo quiero ser como mi maestro que canta. Y entonces el ejemplo enseña más que lo que usted y yo podemos decir. Entonces por eso necesitamos maestros comprometidos, con responsabilidad, que lleven el Evangelio bien y que lleven su casa en orden y que amen al Señor y que se note, amén, que haya pasión, sí o no. Estos días en el distrito, eso es el distrito 9, lo que son Palma de Mallorca, había una hermana, tendría unos 50 y pico, ella era la diaconisa de la iglesia, pero la forma en que cantaba las canciones era diferente, ¿saben? Había una expresividad, había un amor, y su rostro siempre como que había una alegría. Y entonces nos quedamos con mi esposa muy atónitos por la forma en que lo hacía, la libertad que tenía. Cuando terminó el servicio le preguntamos, tú eres maestra, ¿verdad? Y dijo, sí, toda la vida he sido maestra, me encanta ser maestra. Yo decía, es que ser maestro es otro, ¿cierto? Y es un propósito y es algo que el Señor debe inyectar en el corazón, porque se necesita que los niños tengan buenos ejemplos, amén. Y entonces ayúdenos a orar para que el Señor provea maestros, para que el Señor provea servidores, amén,
El servicio a Dios, estamos hablando este mes acerca del servicio a Dios. Y bueno, yo sé que ya vieron por ahí los anuncios en cuanto a las parejas. No se lo pierdan, mis hermanos, no se lo pierdan. Aprovechen esta oportunidad que tiene de cultivar su relación en pareja antes de que sea tarde. Entonces, venga el día viernes y cada programa aprovechen. Por eso el servicio a Dios es algo que requiere y que implica vida. ¿Saben? Cuando alguien deja de servir, de alguna forma hay como se desliga de ciertas cosas. Y cuando uno se desliga y no siente responsabilidad o sentido de pertenencia, pues entonces hace de cuenta que no pasa nada y ya no se siente parte. ¿Y qué pasa cuando alguien ya no se siente parte de algo? Viene cuando quiere, hace lo que quiere, porque ya no hay un sentido de pertenencia. Pero servir a Dios tiene una implicación muy bonita, y es que también te mantiene vivo, te mantiene activo. Es decir, el tú saber que tienes que predicar cada día hace que tú sí o sí tengas que tener un espacio de oración, que tengas que alistar una enseñanza, una prédica, y que tengas que tener la disposición para darla, ¿cierto? Pero no se puede servir a Dios de cualquier manera, porque no podemos pretender que solamente porque servimos venimos o estamos, y entonces solamente cuando me toca servir vengo. Por eso quienes sirven deben ser constantes, deben ser permanentes. Cuando alguien no puede congregarse por mucho tiempo, y eso es algo que pues me lo enseñaron mis pastores, y algo que también pues he entendido y que tratamos de replicarlo, que es bueno, pues es que si alguien solo puede venir cuando le toca servir, pues es mejor que esa persona no sirva el día que tiene que venir, sino que se dedique a ¿qué? A escuchar, porque necesita que nutrirse, necesita crecer, porque yo no puedo dar de lo que no tengo. Amén. Si en mi depósito tengo agua de cisterna, imagínese usted yo darles agua de cisterna, y entonces si no hay comunión, si no hay ejemplo, y si yo no he podido venir más veces, pues entonces yo necesito llenar primero mi depósito para poder servir. Amén. Con la ayuda del Señor tendremos pues algunos cambios en las directivas en junio, si Dios lo permite, con ese propósito de oxigenar, de poder también dar un vuelco al servicio, de poder también que podamos muchas veces tener en cuenta a otros que no han servido, poner a otros que tampoco han servido. Ya algunos han tenido también la oportunidad y es momento de que también otros tengan la oportunidad. Algunas iglesias un poco más grandes con el número, he visto una dinámica que me parece muy curiosa, y es que nombran las directivas del año, es decir, nombran los líderes de los 6 meses primero y luego nombran los líderes de los 6 meses segundos. Y entonces los que están en el primero no son los mismos que están en el segundo, ¿no? Sino que también da la oportunidad de que usted en esos 6 meses haga lo mejor que pueden. Y que cuando siguen los otros 6 meses, usted deje el relevo. Y también los otros hagan un buen trabajo. Bueno, yo sé que ya el Señor más adelante nos dará la oportunidad, cuando también el Señor vaya también dando un buen número a la iglesia. Pero qué bueno que podamos tener conciencia de que el cargo es pasajero, y de que servimos con cargo o sin cargo, que servimos con responsabilidad. Por eso usted a veces ve gente que no es líder y sirve más que quien es líder. Por eso usted ve gente que a veces ni siquiera tiene una posición, y usted ve que llega primero, que incluso a veces que el pastor, y que está aquí y se va de último, porque esos son llamados que Dios hace a servir. Y quien sabe para qué es libre, permanece en libertad. Porque hemos sido llamados de la esclavitud del pecado. Y nuestros miembros servían, nuestros cuerpos, nuestras manos, servían por omisión o por acción al pecado, y éramos esclavos del pecado. Pero ahora hemos venido a ser ¿qué? ¿Siervo de qué? De justicia. Entonces, si usted no sirve a Dios, pues entonces ¿para qué ha sido libre?
si no ha puesto a disposición su vida, su tiempo, su ser, ¿para qué estar vivo? Y eso pasa, lo he enseñado muchas veces, que cuando alguien sale preso y lleva mucho tiempo preso, pues dice, ¿yo qué voy a hacer afuera? No sé trabajar, no tengo una profesión, aquí me dan la comida, aquí me dan, pues, bien o mal estoy cómodo, ¿no? ¿Y qué hacen? Vuelven a cometer errores, delincuencia para que los vuelvan a encerrar, porque prefieren estar encerrados. Cuando usted no sabe para qué el Evangelio ha llegado a su vida, pues entonces usted prefiere permanecer esclavo al pecado, prefiere permanecer amarrado. Pero una forma de aprovechar el Evangelio es poner a disposición de Dios su vida, su familia, sus hijos, su tiempo, sus finanzas. Porque es que a Dios le debemos todo. Amén. Y quien está solo para trabajar, pues se enreda en los negocios de la vida. Pero quien ha sabido que quien lo tomó por soldado era para que milite como soldado, pues entonces sabe que debe buscar tiempo para Dios. Y que un trabajo que te consuma todo, entonces no es un trabajo para un creyente. ¿Saben? De que hay momentos, y son temporadas. Digo pues, yo cuando llegué recién aquí en España, tuve que trabajar desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la mañana. Tenía dos trabajos, uno de 8 a 3 y otro de 3 a 2. Y recuerdo que fueron los primeros 2 meses. Pero una vez con mi esposa hablamos y dijimos, es que no me queda tiempo de ir a los cultos. Solo voy los domingos y me vuelvo dominguero. ¿Qué es eso? Y entonces dije, no, pues hay que soltar. Y recuerdo que solo nos quedaban 70 euritos, ¿saben? Para el mes. Aparte de pagar la habitación en la que estábamos. Era una habitación. Uno con 70 euros que comprar. Y yo con eso ya le contaba a uno de los hermanos. Íbamos con una lista y no podíamos mirar a otro lado. Era como los caballos cuando les ponen. Uno sabe lo que va a comprar. El panal de huevos y eso que un huevo, a veces si toca para los dos, toca. Pero así toca y así hacíamos, porque el propósito era buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Había comodidad con el trabajo? Porque uno cuando trabaja y hay comodidad y hay para pagar, pues uno dice qué bendición. Y uno disfruta más. Pero la vida espiritual se vive aquí. Y qué bueno que usted pueda poner primeramente el reino de Dios y su justicia y entender esa palabra. Porque yo creo que nos toca es comprenderla, ¿no? Y hay veces la leemos y nos toca sentarnos y estudiar y decir, Señor, ¿qué quieres decirme con esto? Y entonces, el objetivo de esta enseñanza es precisamente eso, prepararnos para servir a Dios y para entender que Dios tiene un propósito mayor. Aprendíamos hace unos domingos que cuando miramos alrededor vemos que los demás tienen necesidades que cubrir y que a veces nos centramos mucho en nuestras necesidades, ¿saben? Y es que como yo estoy así y estoy así, pues me cuesta. Pero cuando usted decide alzar su mirada, como hizo cuando hizo Daniel, o cuando hicieron los creyentes en la época de Daniel, los judíos, pues en esa época los mataban si se escondían. Pues ellos tuvieron que sembrar la palabra. Y aprendíamos eso. Y esta semana también aprendimos acerca de qué tan cerca estamos de qué. ¿Alguno de los que estuvieron esta semana? De Sodoma. Porque incluso dentro del Evangelio muchas veces nos vamos acercando cada vez más a Sodoma. Es decir, que nuestras decisiones, aunque somos creyentes, nos van alejando de Dios. Y entonces a veces le echamos la culpa a Dios. Señor, es que, ¿por qué me pasa esto? Pero hay decisiones que hay que prestar atención porque nos están llevando a Sodoma. Y como Lot salió con Abraham, pero cada vez hacía su tienda más cerca a Sodoma. Y su decisión estaba más cerca porque en Sodoma había comodidad, había privilegios, había un trabajo estable. Pero en la loma donde estaba Abraham no se veía tanta estabilidad, ¿cierto? Era más difícil.
Pero Lot tuvo que tomar Abraham tuvo que tomar decisiones de irse hacia la loma, hacia donde el Señor lo había puesto, pero Lot se fijó más en lo que le generaba esa comodidad. Y cuando menos se dio cuenta, ¿estaba en dónde? En Sodoma. Y Dios lo sacó de ahí, ¿cierto? Pero su corazón no salió de Sodoma. Y hay veces el corazón nuestro, Dios nos saca del mundo, pero el corazón sigue en el mundo. Pero yo creo que en esta hora hay un pueblo que somos entendidos. Y que cuando nos damos cuenta que nos estamos yendo hacia el mundo y nos estamos alejando de Dios, nos pellizcamos. Tengo que mover la tienda hacia el otro lado, porque no me puedo alejar de Dios. Y entonces Dios nos hace una invitación muy especial y nos dice: miren, esta es la loma que hay que subir, que hay que escalar. Implica un esfuerzo, implica un trabajo. Hay que esforzarse por servir a Dios, ¿sí o no? Sí. Amén. ¿Servir a Dios es fácil? ¿Quiénes dicen que servir a Dios es fácil? ¿Cuánto les toca venir más temprano al culto cuando les toca servir? Amén. ¿Cuánto les toca barrer el templo? Amén. ¿Cuánto les toca? ¿El protemplo es fácil? Los de protemplo, digan gloria a Dios. ¿Es fácil o no es fácil? Eso no es fácil. Muchas gracias, hermano Antonio. Entonces, pero servir a Dios implica un esfuerzo. Amén. La salvación es ¿qué? Individual y gratuita. De ahí para allá todo tiene un precio. Servir a Dios implica que podamos poner la vida en orden. Que saquemos tiempo para leer la palabra. Que saquemos tiempo para orar, para orar. Que saquemos tiempo para congregarnos. Y saben que este llamado a servir a Dios, Dios nos lo hace y es de corazón y con toda la disposición. Es decir, que nos implica o nos está pidiendo fidelidad, que vivamos conforme a lo que predicamos, porque es muy fácil predicar pero luego no hacer. Y créanme que yo creo que los padres me van a entender, pero como padres hay alguien en casa, incluso las esposas, que todo el tiempo está diciéndole a usted: miren cómo, eso sí lo predicó, y eso sí lo hizo. Y yo soy partidario que cuando uno se sube aquí y predica una palabra, el primero que es probado en esa palabra es el que se subió y lo predicó. Porque así mismo el Señor lo prueba, necesita uno ser probado en aquello que enseña. Y es importante entender y ser hallados fieles en aquello que predicamos. Dice la palabra de Dios acerca de los administradores de Cristo. Y luego nos habla acerca de la actitud, es decir, el estar dispuesto a ser responsable con las cosas de Dios. Si usted dice sí, es sí. Y no, luego no es que no puedo. Y luego es que no. Hay cosas que se salen de las manos. Hay cosas. Pero cuando usted le dice sí al Señor, es sí. Y es una responsabilidad. Cuando a usted se le nombra en un cargo, a usted se le nombra, pero usted luego puede decirme: no, pastor, yo no puedo servir. Y yo digo: listo. Pero usted acepta o decide no aceptar. Pero si acepta, mejor dicho, abténgase porque hay una responsabilidad. Y después no puede decir: no, es que no, yo pensé que era otra cosa, es que yo pensé que era esto. No, porque has aceptado, y por lo que has aceptado se te va al cielo, se te va a pedir. Porque los talentos eran bonitos. No, el Señor dice que le dio a uno 10 talentos, a otro ¿cuánto? 5, y a otro ¿cuánto? 1. Y usted imagina usted tener dinero que no es suyo y tener que multiplicarlo. Yo creo que no es fácil. Una cosa es que usted le lleguen 10.000 euritos, ¿no? Y usted diga: son míos, gracias al Señor, me lo disfruto. Pero cuando usted le dice: pastor, hermano, guárdeme estos 10.000 euritos, y no solo guárdenos, trabájenos, y me da los 10.000 euritos más el trabajo que ha sacado eso.
Usted que dice, uy, no, el pastor se pasa. Porque es que cuando se le encomienda a usted una tarea no es fácil. Implica una responsabilidad. Por eso quien lo hace bien, se le da más. Y a quien no lo hace bien, aún lo que tiene, le será quitado. Porque es un precio que hay que pagar. Entonces, tú debes encargarte por la fidelidad, por la disposición de corazón y por la actitud que tienes para servir a Dios. La aptitud con P se encarga Dios. Es decir, la capacidad. Dios al que llama, capacita. Y Él forma, y Él da la capacidad. Pero al inicio de este llamado, el objetivo es que usted pueda entender que Dios está buscando a alguien que de verdad quiera servir. Un valiente en medio del pueblo. La pregunta es, ¿habrá un valiente en medio del pueblo? ¿Habrá alguien dispuesto? Pero antes de que usted pueda tomar la decisión, quiero contarle una pequeña historia. Y es acerca del rey David cuando se encontraba huyendo de su suegro. ¿Alguno aquí alguna vez ha huido de su suegro? Sí, díganos. En su momento yo tuve que huir de mi suegro. Que lo amo mucho, pero ¿quién le gusta el suegro por primera vez? A nadie. ¿O a quién le gusta la suegra por primera vez? Cuando la conoce, uno dice, Señor, ayúdame. Quienes van a conocer los suegros. Entonces David estaba huyendo de su suegro. Se estaba escondiendo porque lo estaba persiguiendo para matarlo. Lo estaba persiguiendo a tal punto de que no le dio tiempo de escapar, ni siquiera de llevar consigo armas ni alimentos. ¿Qué llevó consigo? Unos criados, pero no tenía ni qué darles. Y luego se fue para donde el sacerdote y le dice, mire, necesito que usted me dé lo que tenga en la mano. Deme esos panes de la proposición, esos panes que son sagrados. Y entonces el sacerdote le pregunta, ¿no? ¿Tú estás en las condiciones para tomar este pan? Y dice, sí, hace rato que ellos no están ni con mujer y mejor dicho, y venimos con hambre y se los da pago. Es decir, imagínese usted que David huyó sin comida, sin armadura y con gente que alimentar. Y no tenía cómo alimentarlos. Y le tocó buscar no solamente comida para él, sino para quienes iban con él. ¿Y qué decisión? Porque cuántas veces nos ha pasado que estamos en una situación difícil y hasta el cuello y como que nos tenemos ni para nosotros mismos y aún así toca darle a nuestros hijos, a nuestra esposa. Quien está solo, pues uno dice, listo, solito uno pasa hambre y listo. Pero quienes tienen una responsabilidad en casa, dice, Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Qué decisión tan difícil? Alimentar. Y tampoco tenía un techo que brindarles. Imagínense, ¿dónde vamos a descansar? Si huimos de Saúl y no nos dio tiempo, ni mejor dicho, ni para bañarnos. ¿Dónde van a dormir? Y hay veces los problemas, yo no sé, esos extraños, pero que como que aparece uno y aparecen todos en cascada. Y usted llora por uno y ya no sabe si llora por uno o por todos. Nos ha pasado a todos, ¿no? Entonces usted también saca un espacio y llora por todos. Porque es que a veces son tantos y se acumulan tantos que uno dice, Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde los voy a llevar a dormir? Es que me quedé sin trabajo. Es que tal vez no tengo ni alimento ni sustento. Ni sabemos cómo enfrentar la situación. Y además de eso parece que no vamos a tener dónde. Y mi familia depende de mí. ¿Qué momentos tan difíciles, no? Uno diría, ¿qué puede uno decir en esos momentos? A ver, alguno que me diga. Bueno, pues, de una cosa has pedido. Porque era una situación muy difícil. Pero qué bueno saber que en todos esos momentos Dios tiene algo para enseñar. Que aún en medio del dolor, Dios quiere usar tu vida y usar tu dolor
con un propósito muy, pero muy especial. Y es la actitud con que vives. Y la forma de verlo. Y algo que yo le digo mucho a las personas que migran aquí, es que aquí hay dos formas de vivir. O te alejas de Dios, o te acercas más a Dios. Porque hay veces las cosas y las pruebas son tan difíciles en el proceso, o incluso hay veces el éxito está bueno, que la gente se apega a lo material y entonces se dedica a crecer, a trabajar y a progresar, pero se olvida de lo más importante, que es buscar la presencia de Dios. Pero hay quienes dicen: uy, es que yo sé que llegué a un lugar donde solo no voy a poder y necesito la presencia de Dios, necesito la gracia de Dios, necesito entender qué es lo que Dios quiere hacer contigo. Y David necesitaba entender eso. Estaba huyendo, había crisis económica en su vida, una crisis emocional. ¿Usted se imagina dejar a su esposa? Yo entiendo muy bien a nuestro hermano David, le pasó una prueba dura. Pero uno vivir sin su esposa, estaba, mejor dicho, en el hecho de su matrimonio, y tuvo que dejar a la que el Señor le había dado, ¿no? O tuvo que dejar lo que Dios le había dado. Imagínese usted el anhelo de servir al rey, de estar en la casa del rey, y que Dios le dé la oportunidad y le conceda a su hija por esposa y le dé parte de ese privilegio y ese estatus. Dice: uy, qué bendición, Dios me está bendiciendo, Dios me está dando lo que soñé. Pero de repente todo le es quitado. Y de repente lo que estabas construyendo con esfuerzo te ha sido arrebatado. Y tan difícil fue el momento de David, que dijo: uy, Señor, que incluso en esos momentos de desesperación escribió textos como el que dice Salmo 131, versículo 2. Dice: en verdad me he comportado y he acallado mi alma como un niño destetado de su madre. Como un niño destetado está mi alma. O sea, que se estaba aguantando, porque tenía ganas de llorar, tenía ganas de tirar la toalla. Yo no sé si usted ha visto un niño destetándose o destetado de su madre, pero cuando mi pequeña a veces tiene ganas de leche, le da ganas 3 de la mañana, 4 de la mañana, y cuando se le demora en darle lo que pide, eso hace unos lloros, que mejor dicho usted dice: ¿qué dedito le está quitando? La desesperación de un bebé cuando no tiene su mamá, cuando no tiene la leche de su madre, cuando no tiene el afecto, cuando ha sido separado. Mi hermano, y en comparación David dice esas palabras, dice: es que como niño destetado de su madre está bien, y en verdad me he comportado y he acallado. Es decir, me muerdo el puño, estoy que tiro la toalla, no sé qué hacer. Y yo creo que a veces usted y yo nos hemos sentido en esa situación. No sabemos qué hacer, no sabemos qué preocuparnos, ni qué pensar, son tantas cosas. Pero ahora David tiene que dirigirse hacia la cueva, y la cueva representa eso, representa soledad, representa oscuridad, representa distancia, una época de desesperación, pero una época en que tampoco se tiene a nadie, ¿saben? Y cuando él necesitaba ser consolado, cuando él era quien necesitaba la ayuda, pues entonces resulta que la familia se da cuenta dónde están, y allá les llegan, y no llegan solos, sino que empiezan a llegar unos hombres, y uno dice: qué bendición cuando viene la ayuda, ¿no? ¿Cierto? Qué bendición cuando viene el que trae el pancito, el que trae el chocolatico, quien de pronto le corresponde la ayuda de obra social. Uno dice: uy, es un refrigerio, ¿cierto? Pero le empezaron a llegar los que estaban como afligidos.
los que estaban endeudados, los que estaban amargados de espíritu. ¿Usted qué puede hacer con un amargado de espíritu? De consejero. Pero que le dice, ven una soga, tienes usted primero y luego yo. Porque es que, ¿qué se puede hacer con quien está enfermo? Con quien necesita, y usted necesitando la palabra de consuelo, usted necesitando esa palabra, se encuentra quien necesita más que usted. A quien ya no puede con sus cargas, a quien la soledad lo ha abatido, a quien ha sido desechado por la sociedad, a quien el banco ya no le presta más. Y entonces se le acerca, usted le dice, ¿quieren que me preste? Y usted le dice, bueno, hagamos una cosa, busque para usted y busque para mí, o dígame y los dos buscamos. Es decir, nos encontramos en condiciones en las que uno hay veces necesita ser consolado, pero Dios le envía a alguien que consolar. Necesitamos ser apachachados, ser abrazados. Pero resulta que aparece alguien con una necesidad más grande que la tuya, y entonces tienes que abrazarlo, tienes que darle una palabra de consuelo cuando no tienes palabra de consuelo, tienes que incluso vendar sus heridas cuando quien necesita ser vendado eres tú. Y una vez más Dios te dice que en medio de tu dolor quiere usarte. Que en medio de tu desesperación está dispuesto a usarte, ¿saben? Y esta imagen me recuerda a nuestro Señor Jesús, quien cargando una cruz pesada, quien llevando un peso que no le pertenecía a él, quien soportando los látigos, quien soportando el maltrato, tal vez ser escupido y agredido, quizás sin sangre antes de llegar hasta el punto final, terminó él vendando nuestras heridas, terminó él consolando nuestras vidas, terminó él trayéndonos lo que usted y yo necesitábamos. ¿Quién necesitaba ayuda? Quien se veía frágil, quien estaba al borde de la muerte, nos trajo vida en medio del dolor. Juan 12:24 dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, y queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Y yo creo que aquí está ese fruto, gloria a Dios, que ha sido ese fruto, ese reflejo de la gloria de Dios, que ha sido ese resultado del sacrificio, de la obra salvadora en la cruz del Calvario. Aquí hay un fruto que es grande, una cosecha especial, fruto de un sacrificio. Que tuvo que venir uno y dar su vida por muchos. Que tuvo que venir uno y como grano caer en tierra, estar solo y morir para poder llevar mucho fruto. ¿Qué ejemplo el que el Señor nos da, mi hermano? Lo que Él tuvo que hacer para que usted y yo estuviéramos esta mañana aquí, un pueblo redimido por la sangre de Jesucristo, que el precio de tu paz, que el precio de tu tranquilidad, que el precio de saber que nos aguarda una salvación haya caído sobre Él. Mi hermano, así yo creo que nadie ha vendado nuestras heridas como lo ha hecho nuestro Señor. Que nadie ha hecho lo que Él ha hecho por nosotros. Que nadie. Y David estaba viviendo algo así. En medio del dolor, desesperado, tuvo que levantar su cabeza y entender que había otros que necesitaban su ayuda. Tuvo que entender que no se podía encerrar en su preocupación. Sí, estaba con hambre, estaba tal vez desolado, estaba tal vez solo, pero habían otros que necesitaban su ayuda. Dios le dio un propósito a su proceso, le dio un propósito a su desesperación.
Y yo no sé por qué decisión y por qué momento de la vida te encuentres el día de hoy. Y si te supera hay veces, o si en ocasiones digas, sí que no puedo más. Pero yo creo que hoy en esta mañana tienes que venir a la cueva y tienes que presentarte ante la presencia de Dios. La cueva simboliza ese lugar en el que Dios sana tus heridas. Ese es el momento en el que no hay nadie quien te pueda ayudar, solamente Dios te está esperando para escuchar esa oración, para escuchar esas lágrimas, para consolar tu vida. Y hoy necesitas encontrarte con quien está en la cueva. Amén. Él es el único que puede darle un propósito a tu situación. Él es el único que entiende tu preocupación y tu dolor. Pero quiero decirte algo, que cuando tú te encuentras con Él ahí en la cueva, no te espera cualquiera. No vas a salir de cualquier manera, porque te espera nada más y nada menos que el Rey de la Gloria. Porque quien te espera en ese lugar tal vez de desolación, de cargas, es el mismo que puede curar tus heridas, es el mismo que puede sanar, que puede dar propósito especial a tu vida y a tu situación. Y hoy tienes un lugar que visitar. Deja que Él aliviane tu carga. Deja que Él cure tus heridas. Hay veces venimos ante el Señor con muchas dudas, con muchas preguntas. Y venimos con muchas excusas. Señor, es que tengo muchas deudas. Señor, es que tengo muchos... ¿Saben? Estos hombres se quejaban por ello. Estos hombres tenían razones por las cuales no continuar viviendo. Tenían motivos. Si usted dice, es que a veces yo no puedo, pues imagínense en estos hombres que lo habían perdido todo, que era el desasosiego de la sociedad, eran los marginados. Incluso, ¿cuántos eran? Cerca de 400 hombres. Imagínense de 400 hombres que escuchar, 400 hombres que consolar, 400 hombres que alentar, y usted sin fuerzas. Servir a Dios implica un precio muy grande, hermano. Implica que cuando tú no tengas fuerzas, Dios te va a enviar a alguien para que consules. Implica que cuando no tengas ánimos para servir a Dios, tengas que levantarte de tu cama, porque hay una iglesia que espera una palabra de Dios. Implica que cuando no tengas salud, aún tengas que venir a ser responsable con lo que le has prometido a Dios. Implica que hay un precio que pagar, que hay una cueva que visitar, que hay una relación que tienes que formar en la oscuridad, tal vez en la soledad con Dios. Servir a Dios es un precio que es bastante alto. Pero quienes entraron allí no fueron los mismos que salieron de allí. Quienes entraron a la cueva no fueron los mismos. Porque cuando eres curado por el Rey, no sales de cualquier forma. Cuando es el Señor quien carga tu pesada carga, cuando es el Señor quien venda tus heridas, cuando es el Señor que consuela tu vida, no hay forma de salir igual de la presencia de Dios. No hay forma de salir igual quien se ha encontrado con el Señor en el camino. Y en esta mañana yo quiero decirte que hay alguien que te ha estado esperando. Amén. Que hay alguien que ha estado aguardando que tú vengas. Y ese es el Cristo de la gloria, que ha estado dispuesto esperándote para poder ayudarte. ¿Qué tanto tiempo te has demorado en entrar? ¿Qué tanto tiempo te has decidido esperar? Tal vez has querido resolver tus asuntos por cuenta propia. Tal vez cuando no hay economía en la casa, buscas sin querer préstamos. Cuando de pronto falta tal vez el trabajo, te metes en situaciones donde Dios no te ha puesto. Porque queremos resolver a nuestra forma. Amén. Porque queremos resolver a nuestra manera.
Y hay consecuencias de resolver de nuestra manera. Y hay consecuencias de querer solucionar las cosas a nuestra manera. Pero en esta mañana yo creo que cuando ya no hay forma de resolver, cuando ya no hay solución para mí, cuando ya no hay oportunidad para mí, si hay una oportunidad en esa cueva, y es estar con el Señor a solas. Cuando ya no hay sanidad para tus hijos, cuando ya no hay solución para la enfermedad, mi hermano, yo quiero presentarte a uno que sí tiene el poder para sanar, a uno que nos consuela cuando hay ausencia, que cuando faltan médicos. Estos días hablaba con unos hermanos de eso. Gracias a Dios tenemos un hospital aquí en el pueblo, pero he tenido compañeros donde me han dicho, pastores, compañeros, que no tenemos dónde ir. Un hospital que da 6 horas, 4 horas. Y una emergencia, ¿uno qué hace? ¿Cómo llega a tiempo? ¿Sabe? Pero cuando tú has entendido que el Señor es el Señor que puede hacer lo imposible, tienes que buscar primeramente su respaldo. Es que si Dios no lo hace, ¿quién lo hace? Si Dios no mete su mano, ¿quién la puede meter? Y estos hombres son los que no salieron igual. Estos hombres son los que menciona la palabra unos versos más adelante. Y ahora son los valientes de David. Son los hombres de guerra. Pero ¿qué ha pasado? Son los que menciona 2 de Samuel 23, hombres valientes que daban su vida por David y por el reino. Un cuerpo selecto, una élite, un ejército especial de David. Eran hombres que eran irreconocibles. Incluso dice la palabra de Dios que había 2 grupos de ellos, ¿saben? Que se caracterizaban por sus estatus y por sus hazañas. Nos habla de 3 hombres principales, los más destacados, dice la palabra de Dios. José de Saber, conocido como el jefe de los 3, en una ocasión mató a 800 hombres usando una lanza. Y usted dice, oye, ese es un desesperado. Usted podría decir, ese es un afligido. Parece que no. Ese es un débil. Parece que no. Yo veo aquí una imagen completamente diferente. Alguien que mató 800 hombres con una lanza. Alguien que con las capacidades humanas, ¿cómo habría hecho eso? Y luego me dice Eleazar, el segundo hombre, que desafió a los filisteos solo. Estaban peleando con él los judíos y se fueron. Lo dejaron solo. Y le tocó enfrentar y luchar con ellos hasta tal punto que la espada se le quedó pegada en la mano. Usted imagínese la sangre, el sudor, el esfuerzo. Y dice que Jehová dio una gran victoria ese día. Es decir, ese hombre estaba dispuesto a dar hasta su propia vida por el reino, por el rey. Y luego quien vemos a Sama, quien defendió heroicamente un campo de lentejas cuando los filisteos entraron a atacar. Y dice que se levantó solo, se posicionó y defendió derrotando a los filisteos y logrando una gran victoria. Y usted sigue leyendo ese versículo y más adelante se va a encontrar con que un momento David tuvo un deseo. Dice que sintió, dijo, ¿quién me daría de beber de esas aguas? Hablando de un estanque que estaba en la tierra de los filisteos. Y estos hombres, al tan solo escuchar este deseo, se infiltraron entre los filisteos y le trajeron para beber, poniendo en riesgo su vida, un campamento. Estamos hablando de miles, de más de 10,000, de más de 30,000 hombres. 3 hombres se infiltraron porque el rey tenía un deseo. El rey no tomó esta bebida. Dice que cómo iba a beber de aquello que puso en riesgo a sus hombres.
Pero esos eran los hombres valientes de David. Y luego la Biblia me menciona más de 30 hombres más. Y me dice que son, y empieza a nombrarlos. Yo creo que usted alguna vez se lea esa historia. Empieza a nombrarlos uno por uno. Y dice: aquel que mató a 300 filisteos solo. Aquel que mató 2 leones. Aquel que se enfrentó a tantos enemigos. Aquel que derribó tantas batallas, que acabó con tantos hombres. ¿Cómo era posible que capítulos anteriores estos hombres fueran los que estaban desahuciados por la sociedad, pero que hoy hacían tan semejantes hazañas? ¿Cómo era posible que esos hombres eran los afligidos, los endeudados, los que tenían una y mil excusas para no seguir viviendo, pero hoy, ¿dónde sacaban sus fuerzas? ¿Dónde eran tan ágiles? ¿Dónde estaba su capacidad, su habilidad? No había ni sombra de esos hombres temerosos. Y hay quienes decían: es que estos son los que han estado con el rey en la cueva. Mi hermano, tendrán que decir: estos son los que han pasado el proceso con Dios. Esos son los que han buscado la intimidad con Dios. ¿Dónde está el rastro de quienes se avergonzaban de ti? ¿Dónde está el rastro de aquellos hombres que mantenían quejándose todo el tiempo? No hay rastro ninguno cuando la obra del Señor es completa en el ser humano. Cuando es Dios quien determina tu futuro, cuando es Dios quien te espera la intimidad, no hay otra forma de explicarlo. No hay quien pueda fortalecer tan grande ejército. Quizás las deudas no se habían ido. Quizás su familia todavía estaba endeudada. Quizás seguían enfermos muchos o conservaban sus problemas. Pero algo había pasado con estos hombres. Habían entrado solos a la cueva, pero habían salido con el rey. Y el rey andaba con ellos. Nunca se alejarían de él. Nunca más se distanciarían del rey. Porque entendían que él podía curar sus heridas. Entendían que él era ese quien había escuchado sus razones, sus excusas. Y yo quiero preguntarte esta mañana: ¿cuáles son tus excusas para no servir a Dios? ¿Cuáles son tus miedos, tus temores? Tal vez tienes muchas ocupaciones. Quizás tienes un trabajo que no te permite. Quizás la salud no te da para servir a Dios. ¿Cuáles son tus temores? ¿Cuáles son tus miedos de servir a Dios? Pregúntate en esta hora: ¿por qué no sirves a Dios con mayor diligencia? ¿Por qué no busco a Dios con mayor diligencia? Créeme, mi hermano, que es más fácil atravesar el valle de la sombra de la muerte cuando es Él quien me pastorea, que solo pasar. Créame que es más fácil avanzar cuando yo estoy cerca de Él que cuando Él está lejos de mí. Créame que es más fácil caminar cuando estoy tomado de su mano y Él es quien me fortalece, y Él es la roca y Él es la fortaleza de los siglos. Créame que es más fácil. A la verdad, el Señor siempre está dispuesto en guiarte, en ayudarte, en caminar contigo. Pero la pregunta es: ¿quieres caminar cerca de Él? ¿Quieres caminar esta mañana cerca de Él? Quizás esta mañana la causa del tormento y la preocupación, o la raíz de amargura, no sea otra cosa que te estás alejando de la presencia de Dios. ¿Saben que alejarse de la presencia de Dios tiene síntomas visibles en el ser humano?
tienes síntomas palpables. Porque de pronto estás más enfocado en la enfermedad, de pronto estás más enfocado en el problema que en el Dios que está esperándote ahí en el altar. Porque de pronto en esta mañana te estás acercando con tu campamento más a Sodoma. Porque quizás te parece más cómodo acercarme allí y tener lo que el mundo me da. Porque más fácil quizás es quedarme sentado en la vida que servir a Dios. Pero en esta hora yo creo que hay hombres valientes y mujeres que quieren servir al Rey de la Gloria. Porque han entendido que una vida tiene sentido cuando le servimos a Él. Porque hemos entendido que nada tiene más valor que meternos con Él en la cueva y dejar que Él venda nuestras heridas. Que Él en esta mañana nos dé un propósito diferente. Amén. Y esta mañana quiero invitarte a que estés en pie. Puede que haya excusas. Puede que haya. Si yo te pregunto en esta hora, ¿qué te impiden? Podrías decirme una lista de cosas. Yo también la tuve, ¿sabes? Cuando Dios nos llamó a servir al Señor desde mi país, yo podía decir, Señor, es que tengo deudas que pagar. Yo debí una carrera de más de 100 millones. Todavía la debo. Todavía la pago. Yo podría decir, Señor, es que mi padre está enfermo. ¿Qué no voy a dar? Señor, es que a veces conseguí un trabajo, estoy recién casado, Señor. Señor, es que hay tantos proyectos, hay tantas cosas. Y cada día vivía como mi vida se acercaba más a Sodoma. Cada día, cada decisión que tomaba me acercaba a la tierra, al lugar de la comodidad. Pero me alejaba del propósito de Dios. Un día Dios tuvo que hablar de nuestra vida y nos hizo un último llamado. ¿Estás dispuesto a servir? ¿Estás dispuesto a que tu familia me sirva? Hermano, yo decía, listo, Señor, pues, pero no me dejaba en paz. Culto tras culto me hablaba de lo mismo. Culto tras culto me enseñaba que más importante que mi vida era el propósito que Él me daba. Más importante que mis excusas era lo que había en su gloria. Que lo más importante que cualquier enfermedad era poderle servir a Dios. Que más importante que cualquier trabajo era poderle servir a Dios. Yo decía, Señor, pero es que ¿dónde voy a conseguir el dinero? ¿Dónde voy a conseguir los recursos? ¿Dónde voy a conseguir las cosas? ¿Sabes? Pero cuando tú traes tus excusas ante el Señor, mi hermano, eso es como nada. Él se encarga de hacer lo que para ti es imposible solucionar. Él iba poniendo las cosas en su punto. Él iba listando el corazón. Él iba preparando el escenario. Se necesitaba una decisión en la vida. Esta mañana necesitas tomar una decisión con Dios. Necesitas tomar una decisión de caminar firme para el Señor. Necesitas tomar una decisión de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Necesitas tomar una decisión de meterte a la cueva, de meterte en la intimidad con Dios, o si no, nada va a cambiar. Vas a seguir teniendo excusas. Vas a seguir siendo afligido. Esos hombres no dejaron de vivir, ¿saben? Pero el propósito que le dio el rey fue mayor. El propósito que Dios tiene para darle a tu vida en esta hora es mayor. Puede que vivamos años en el Evangelio, ¿saben? Pero puede que nos quedemos toda una vida sin ver lo que Dios es capaz de hacer. Pero yo en esta hora quiero llamar a un valiente que quiera servir a Dios, que anhele ver la gloria de Dios y que esté dispuesto a que Dios le sorprenda cuando Él se halle primeramente buscando el reino de Dios y su justicia. Yo no sé cuáles son tus
situaciones esta mañana y no sé si tal vez esta palabra ha hablado a tu corazón y a tu vida, pero se necesita un hombre y una mujer valiente. Alguien que quiera defender su honor, alguien que quiera luchar por su familia, alguien que quiera tal vez detenerse con rumbo a Sodoma y trasladarse hacia el monte, alguien que quiera tomar una decisión por los suyos. Se necesitan decisiones, se necesitan hombres valientes, mujeres comprometidos con Dios, hombres y mujeres que no dejen el servicio media, que no hagan un culto solo por hacerlo, no, alguien que le meta el corazón a las cosas de Dios, alguien que haga las cosas con empeño, alguien que vea las almas como Cristo las ve. Alguien que sienta la carga del evangelio, alguien que decida vivir para Dios. Yo no sé si alguien lo haya sentido en esta hora, o si tal vez hay una insensibilidad en tus huesos, en tu mente y en tu corazón. Si tal vez estás más cerca de Sodoma que de la presencia de Dios, en esta hora yo quiero decirte que hay poder en el nombre de Jesucristo, que Dios te está llamando a tiempo, que Dios quiere que tomes una decisión a tiempo. Te estás perdiendo, te estás alejando, te estás distanciando de Dios, te estás sumergiendo en el pecado, te estás sumergiendo en el mundo, pero Dios quiere extenderte tu mano en esta hora, quiere sacarte de ese hoyo, quiere darte la libertad de ese pecado, quiere darte la salvación a tu casa, quiere traerte sanidad a tu casa, quiere que ya no te centres en tus problemas y tus excusas. Es momento de buscar la presencia de Dios. Aleluya. Clama a Dios en esta hora, clama a Dios, clama a Dios. Oh, dile Señor, Señor Dios. Tanto tiempo he vivido como un afligido, tanto tiempo he vivido como alguien que necesita ayuda a Dios, pero yo quiero que a pesar de mi situación, yo quiero ayudar a otros, yo quiero consolar a otros, yo quiero servirte, yo quiero que mis hijos te sirvan, yo quiero que mi esposa te sirva, yo quiero ser diligente en las cosas tuyas, yo quiero que cuando llegues me encuentres siendo fiel en tu obra. Aleluya, aleluya, aleluya. Clama a Dios, clama a Dios. Bendito Señor, bendito Dios, bendito Rey amado. Usa sus vidas, Señor, usa sus vidas, Señor. Usa sus corazones, usa su ser, sus pensamientos, Señor. Aleluya. Delante de tu presencia, delante de ti. Delante de ti, oh Dios, estamos, Jesús. Aleluya. Gloria a Dios.